Muy buenos días. El Tecnológico de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Competencias del Vendedor Actual, que será impartida por el ingeniero Jorge Urrea, quien nos compartirá de su valiosa experiencia en este tema. Les pedimos de favor a todos los asistentes mantengan sus micrófonos en silencio durante la exposición, que tendrá una duración de 50 minutos, y posteriormente daremos un espacio de 10 minutos para la sesión de preguntas y respuestas. Sin más preámbulos, cedo la palabra al ingeniero Jorge Urrea. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Tecnológico de Monterrey por invitarme a esta competencia, a esta conferencia sobre competencias del vendedor actual. La idea es dar un repaso de todo lo que ha sucedido en términos de ventas a través del tiempo y por qué estamos planteando este tipo de competencias para que la gente que se dedica a esta noble labor de las ventas tenga precisamente ese conjunto de competencias que los va a hacer un vendedor exitoso. Analizar el contenido, en donde originalmente vamos a ver cuáles han sido los paradigmas de las ventas a través del tiempo. Luego, lo que actualmente se está planteando y que eso es lo que tiene resultados, que es la venta experiencial. La gente lo que quiere es vivir la experiencia de tu producto o de tu servicio. Y lo asociamos con lo que es el eclecticismo, es decir, aquella corriente que toma de todas las diferentes opciones lo mejor que encuentra en cada una de ellas. Vamos también a analizar por qué en este momento es tan necesario el tener conocimientos básicos, no solamente de ventas, sino también de neurobiología y de marketing. Y cómo en esta era digital el momento de la verdad no es como antiguamente o como anteriormente, el momento en que la persona se presentaba en tus instalaciones, sino que hay un momento cero anterior a ese momento de la verdad. Y finalmente vamos a revisar las competencias del vendedor actual, en donde necesita ser capaz de trabajar en equipo, de conocer al cliente, su actividad, sus emociones, sus estados de ánimos, ser capaz de observar de qué manera responde ese cliente, cómo manejar la programación neurolingüística, tener creatividad, o sea, la diferencia entre Apolinio y Dionisio, entre el estructurado y el que no lo es, entre la convergencia y la divergencia. Vamos a hablar de lo que es novedoso y lo que es útil. También debe de desarrollar habilidades de coaching para poder hacer preguntas poderosas y preguntas provocadoras a los clientes. Y finalmente, ser capaz de hacer una buena negociación en donde se identifiquen claramente cuáles son los intereses de los clientes y que se establezca una buena relación de ganar-ganar. Como ustedes podrán ver, el ser vendedor en la actualidad pues implica un conjunto de conocimientos, de habilidades, de estrategias que en un momento dado vale la pena el que podamos ir o bien revisando o bien complementando. Primero, los paradigmas de las ventas. Por allá de los 1900, en 1910, se dieron cuenta de que solamente proporcionar el producto o el servicio hacia los clientes y después dejarlo simplemente para que en otra ocasión que lo volvieran a requerir, llegara nuevamente con nosotros, no era suficiente. Y entonces analizaron y se dividieron en hunters y farmers, o sea, en los cazadores de nuevos clientes y aquellos que daban ese mantenimiento de nuestros clientes, aquellos que daban el servicio al cliente. Pero ya para 1925 cambió un poco este paradigma y dijo, bueno, no solamente es necesario hacer eso, sino que vamos también a tener que comprender las psicologías de las ventas. ¿Cuáles son las técnicas para vender? Lo clásico que hemos manejado una y mil veces. Vende beneficios, no vendas características.
sabes o debes de saber manejar objeciones. Y todo ese paradigma, bueno, pues vivió hasta los años 80, en donde empezaron las ventas consultivas, en donde se buscaba hacer preguntas estratégicas para generar demanda en nuestros clientes o prospectos y solucionar los problemas a través de que ellos visualizaran el uso de nuestros productos y servicios, pero solamente visualizándolos. De tal manera que si yo quería vender un vehículo, un coche, por ejemplo, pues simplemente le mostraba la foto, ¿no? La foto de un Mustang 1980, y la gente buscaba la forma de adquirirlo porque le había gustado mucho ese gráfico. Actualmente ya no es así. Actualmente ha cambiado el paradigma a partir de los años 2000 y ahora se necesita vender, pero con experiencias y vender con elementos que provoquen al cliente a hacer sentir toda esa emoción que de una o de otra manera se siente desde el punto de vista de utilizar tu producto o tu servicio. Entonces necesitas como vendedor provocarlo a que los utilice y que los utilice no necesariamente de la forma en que fueron diseñados o para lo que fueron diseñados, sino que también lo puedan utilizar de nuevas maneras. Y así vemos, por ejemplo, los anuncios de esa famosa pomada de la campana y que te dicen, bueno, pues tiene 100 usos más. Y se empiezan a buscar siempre nuevas formas. Y también es la era de la neurobiología y la creatividad. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reacciona no tanto a las cosas desde el punto de vista moral, si es bueno o es malo, sino simplemente nuestro cerebro reacciona hacia es agradable o desagradable. Y si el estímulo que me presenta es agradable, yo voy a intentar buscar tener ese elemento, ese producto o ese servicio. Y por otro lado, también basarnos en la creatividad, que es una manera de pensar diferente. La parte racional de nuestro cerebro piensa de una manera muy lógica, metodológica, cuadrada, diríamos nosotros. Pero por el otro lado tenemos un hemisferio derecho que trabaja en la parte artística y que de alguna manera no se empecina en tratar de buscar la solución siempre de la misma forma, sino que busca caminos paralelos. Entonces, tenemos que afrontar este paradigma. ¿Y ahora qué se busca? Bueno, pues si no lo puedo hacer que lo viva experiencialmente, lo tengo que vivir desde un punto de vista virtual. Y para eso está pues todos los elementos desde el punto de vista de la web, de la parte digital o de este mundo que vivimos actualmente. Y hablamos del eclecticismo, decíamos, porque una persona, una teoría, una venta es ecléctica en la manera en que toma de diversas disciplinas todo aquello que considera bueno. Es así como si lo viéramos en el nivel espiritual, le llamaríamos que es el New Age. Pues en este caso estamos hablando del New Age, pero de las ventas. Y requerimos hacer uso de múltiples disciplinas y de múltiples conocimientos, precisamente para atender ese eclecticismo. Aquí en los gráficos vemos pues, los intentos que actualmente se están manejando. Una cama de agua con una dama que de alguna manera nos invita a disfrutar de, de esa propia cama, de ese artículo, de tal suerte que nosotros lo sintamos con nuestros sentidos, que lo percibamos, que lo sintamos nuestro, y que si no pudimos vivir la experiencia, pues a lo mejor con este tipo de gráficos, con este tipo de información, vamos buscando el que viva la gente esta utilidad de mi producto o de mi servicio de una manera en que sienta que lo esté experimentando. Bimbo también pues plantea lo mismo y hay muchos productos y servicios que se manejan así. Esto implica que tiene que haber una estrecha colaboración entre la neurobiología, que estudia ese sistema nervioso, sus circuitos, y cómo influye ese sistema nervioso en tu comportamiento, que decíamos, si es agradable o es desagradable. Y
se busca desde el color, por ejemplo, la textura, el olor, etcétera, de tal manera que sean agradables y que la persona reaccione de manera positiva. Pero también necesitamos apoyarnos en el marketing. O sea, aquellas personas que se dedican a desarrollar técnicas para poder mejorar la comercialización de mi producto o de mi servicio. ¿Para qué? Pues para que conjuntamente con el equipo de ventas se puedan entregar los productos y los servicios al cliente final. Porque de una o de otra forma, el vendedor, tú como vendedor, eres la persona que tiene el contacto directo, es el último eslabón de la cadena para poder entregar el beneficio que está proporcionando un producto o un servicio. Pero para ello, pues necesitamos tener conocimiento básico de alguna de las otras materias. Y decimos, en esta era digital, el primer contacto ya no es cuando la persona, cuando el vendedor llega a las instalaciones del cliente o el cliente llega a las instalaciones del vendedor. En el primer caso, bueno, pues nos sustentábamos con una serie de folletos, de trípticos, de brochures, en donde de alguna manera, de manera gráfica, estábamos planteando al cliente cuáles eran las características o los beneficios que podía ofrecer nuestro servicio, nuestro producto. Y en el segundo caso, o sea, en el caso en que el cliente visitara nuestras instalaciones, bueno, pues que tuvieran una adecuada limpieza, que estuvieran bien decoradas, que la gente se sintiera bien dentro de nuestras instalaciones. Pero ahora en realidad, y no me podrán dejar mentir, ¿qué es lo que hace? Si yo te planteo, yo tengo este determinado producto y lo vendo a través de esta empresa, lo primero que hace el cliente es sacar su celular y digitar allí en San Google que por favor le ponga ese sitio de ese cliente, de esa persona, de ese producto. Y en ese momento es lo que le denominamos el momento cero de la verdad. Si tú no tienes un sitio bien diseñado, bien planteado, de tal suerte que las personas que lo visiten se entusiasmen con él, pues vas a tener más dificultad para poder desplazar tu producto o tu servicio. En cambio, si tú tienes ese producto bien presentado en tu sitio web, vas a tener esa ventaja con respecto a tus competidores. Porque la segunda instancia de un cliente no es nada más visitar tu sitio, sino preguntar para ese producto y ese servicio cuáles son las opiniones, positivas o negativas que se tenga acerca de lo que tú has proporcionado como empresa. Y también va a buscar en dónde puede conseguir los mismos productos o similares a un precio más económico. Entonces, tenemos que estar muy al pendiente que el momento cero de la verdad para un vendedor ya no es el momento en que te presentes al cliente, sino que se da de manera previa con las características de tu sitio en donde están alojados tus productos y servicios. Y de ahí caemos en, bueno, ¿y cuáles son las competencias que requiere tener el vendedor actual para que en un momento dado pueda de veras desempeñar como un vendedor de alto potencial? Y lo primero es saber trabajar en equipo. Aquí en nuestro país, pues inclusive hay hasta los chistes de los cangrejos mexicanos y los cangrejos de otros países, pero en realidad no es tan cierto. O sea, nosotros sí sabemos trabajar en equipo. Lo que sucede muchas veces es que nos falla otro proceso que es la comunicación. Si nosotros desarrollamos una buena comunicación, nosotros podemos trabajar en equipo y de tal manera de que siempre tengamos en mente cómo puedo hacer que brille el trabajo de mi compañero,
¿cómo puedo hacer que brille el trabajo de mi jefe? ¿Cómo puedo hacer que brille el trabajo de mi empresa? Aparte de que evidentemente nuestro trabajo va a brillar por sí mismo, pero tengo que preocuparme del otro, esa otra edad. Es importante que lo tomamos en cuenta, porque en esta época no puedes funcionar ya como llanero solitario, el tener toda la información tú, el que solamente tú conoces cuáles son las características del cliente, el no tomar en cuenta a los demás. Y decíamos, tienes que tomar en cuenta a los que están encargados de esa parte de la neurobiología, a los que están encargados del marketing y sobre todo a tus compañeros vendedores que también van a estar planteando y ofreciendo tus productos y servicios. Esa es una primer competencia, pero desde ese punto de vista también necesitamos no solamente conocernos a nosotros mismos, conocer a nuestros compañeros, sino también conocer el negocio del cliente. Ahora ya no es así tan fácil como vender un commodity, sino que cuando tenemos productos y servicios específicos, las personas o los directivos de las empresas que pueden eventualmente adquirirlos van a buscar siempre ciertas preferencias. O sea, prefieren quizá la continuidad o prefieren quizá el que sea lo más económico, dependiendo del criterio de cada uno de nuestros clientes. Pero los tienes que conocer tú como vendedor y tienes que conocer también sus emociones y sus sentimientos, de tal manera de que en este esquema de las emociones y los sentimientos, tanto la parte muy explosiva, digamos, de una emoción que te embarga en el momento, así como los sentimientos que tendrían una duración mayor, deben de ser o formar parte de tu estrategia de ventas. Si este producto o servicio le va a hacer sentir bien, le va a emocionar, le va a apasionar y de esa manera poder plantear, aunque sea desde el punto de vista descriptivo, narrativo, en donde tengas la habilidad de crear ese sueño, de crear esa experiencia en la mente de tu prospecto o de tu cliente, en esa medida también vas a poder manejar este conjunto de elementos que se asocian con las competencias que debes de tener. Entonces, decíamos, otra de las piezas claves, ya que decíamos que en trabajo en equipo, sí lo podemos hacer, sí lo sabemos hacer, pero a veces no nos comunicamos. Sí está un poquito como esa pareja que dice la muchacha al joven, oye, dime, ¿no? Si no te vas a enamorar para no ilusionarme. O al revés, dime si te vas a emocionar para no hacerte perder el tiempo. O sea, pero dímelo, comunícate. Lo importante es que se lo digas al otro. Y esa es una pieza clave en tu negocio de ventas. Tienes que comunicarte con el prospecto, con el cliente, con el departamento de marketing. Y a veces tienes que en un momento dado también relacionarte con otros vendedores que están pues trabajando en el mismo esquema que tú. Si estás en la industria de los vehículos automotores, pues a lo mejor si estás en Kia tienes que ver qué es lo que está haciendo el de Renault, y si estás en Renault, el de Volkswagen, etcétera. Y debe de haber esa comunicación. Para eso también se ha manejado ese concepto de hacer benchmarking, ¿no? O sea, las mejores ideas de una determinada especialidad o una determinada orientación. Pero también hay que conocer lo que le denomina Noam Chomsky la gramática transformacional. Nosotros siempre hablamos en una estructura de nuestro lenguaje en la superficie. Por decir algo, yo comento, pues fui al cine, pero implícitamente la persona que me está escuchando asume que fui a ver una cierta película con un cierto nombre, en una sala de cine específica,
en un horario específico, acompañado o no, etcétera. O sea, todos esos elementos están en una estructura más profunda. Quizá en una conversación tradicional, pues yo no tenga necesidad de indagar la estructura profunda, porque quizá no es de mi interés o no es del interés desde el punto de vista de esta transacción de ventas. Pero muchas veces los clientes simplemente te hablan de cosas en la estructura superficial y en realidad lo que se necesita es entender que ellos están muchas veces explicitando, no de manera abierta, pero alguna inquietud que tú debes de captar para poder cuestionar. Y entonces sí hacer preguntas, si fuera el caso de lo que decíamos de haber ido al cine, pues tan tranquilamente me puedes preguntar, oye, ¿y qué película viste? Oye, ¿y en qué sala de cine? Y si estaba agradable o no era agradable, etcétera, ¿sí? Y puedes generar una conversación mayor siempre buscando conocer un poco más de la estructura profunda de lo que se te está diciendo. Esa es una pieza clave en las ventas, que es la comunicación. Ok, dentro de esa comunicación hay que tomar en cuenta que solo una parte, y esto lo estudió una persona muy en la parte científica, que es Albert Mejerebia, y encontró que lo que dicen nuestras palabras solamente representa el 7% de la comunicación. Y el 38% tiene que ver con la voz, el volumen que usas, el tono, la velocidad con la que la dices. Y el 55% con la apariencia personal, con la presencia. Cómo miras, cuáles son tus ademanes. Y por lo tanto, entre los gestos, las posturas y las distancias que se utilizan para comunicar, tú puedes tener mucha información de tus prospectos o de tus clientes. ¿Cómo? Bueno, pues decíamos, con la gramática transformacional, analizando su comunicación verbal. Pero desde el punto de vista de la comunicación no verbal, te tengo una buena noticia. La comunicación no verbal se puede identificar en qué es lo que le está sucediendo a la otra persona. Pero no hay cursos para poderse expresar felicidad o expresar tristeza. Eso se da de manera natural. O sea, toda la comunicación no verbal es de manera natural. Lo que necesitamos entender es qué significa determinado tipo de ademán, determinado tipo de volumen de voz, cuál es el tono que se tiene, cuál es la velocidad. Y curiosamente se ha demostrado que es mucho más sencillo identificar si alguien está mintiendo cuando se tiene solamente al teléfono o cuando se tiene solamente la voz que cuando está en la pura presencia. ¿Por qué? Porque en un momento dado, cuando nosotros estamos mintiendo, cambiamos drásticamente la velocidad. Si alguno de ustedes tiene jóvenes en edad de merecer, jóvenes adolescentes, y te dicen, es que estuve con una amiga, me quedé a dormir con una amiga, te dice tu niña. Y si tú en un momento dado le dices, ¿de qué color eran las sábanas? Dice, ¡ay! Cuidado, cuidado porque cambió la velocidad, el volumen, el tono. Lo más seguro es que no esté diciendo verdad. Y así como eso en este ejemplo simplista, también funciona desde el punto de vista de la relación que tienes con tus prospectos o con tus clientes. Y necesitamos aprender a interpretar esa voz y esa presencia. Cuando las personas están abiertas
a que les podamos expresar cuáles son las características y las ventajas de nuestro producto o servicio, cuando estas mismas personas, mejor no hay que decirles nada. Porque si no nos puede suceder así como cuando aquellas personas que de repente se les ocurre ir a un velorio porque les llaman y falleció alguien, y de repente al llegar no saben ni qué decir, y lo único que dicen es muchos días de estos, ¿no? Entonces, finalmente, pues no es pertinente dentro de ese contexto el decir ese tipo de frases. Y nosotros debemos de ser muy pertinentes con nuestra comunicación y percibir esas señales no verbales para no generar mucha plática cuando la persona sabemos que tiene prisa por su comportamiento no verbal. O si en un momento dado la persona nos ofrece el tiempo porque abre los brazos, porque se sienta cómoda y relajadamente y dice, a ver, platícame de tu producto, pues aprovecha porque en ese momento te está ofreciendo esa postura de apertura que tú puedes aprovechar. Importante, por lo tanto, es aprender a manejar la comunicación verbal y no verbal. Y por lo tanto tienes que tener capacidad de observación. Y esa capacidad de observación tiene que estar hacia, bueno, cuáles son las opiniones de mi cliente, qué juicios hace, o cuáles son los que tú has vivido a través del tiempo, porque quizá tu relación ya sea de muchos años o de muchos meses. ¿Cuáles son sus juicios, no? Cuando le digo qué reacciona de qué manera. ¿Cuáles sus creencias? Si cree más en la continuidad, si cree más en la calidad, si cree más en la economía, etcétera. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Qué valores le mueven? Porque finalmente gran parte de los bienes y servicios que adquirimos, los adquirimos precisamente basados en nuestros valores. ¿Sí? Y, como decíamos, ser observador de la conducta no verbal y eliminar las ambigüedades a través de hacer la pregunta correcta desde el punto de vista de la comunicación verbal a través de la gramática transformacional. Entonces, ¿qué necesitamos también saber? Bueno, pues necesitamos poder manejar elementos de programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística, pues básicamente es una teoría que desarrollaron un par de gente que dijo, bueno, a mí lo que me interesa es no el contenido de las cosas, sino la forma o el proceso que se da cuando nos comunicamos y de qué manera logramos que esa comunicación sea efectiva. Y entonces analizaron estas dos personas, John Grinder y Richard Bandler, se pusieron a analizar lo que hacían gentes que se dedicaban a la terapia, gentes que se dedicaban al hipnotismo, y entonces buscaron a Milton Erickson, buscaron a Victoria Satir, y de alguna manera estuvieron viendo cuándo tenía éxito la comunicación y podía en un momento dado obtener una respuesta, un comportamiento adecuado con la intención que tenía esta persona de curar, mejorar o sanar a su paciente que tenía enfrente. Y encontraron que siempre hay filtros en la percepción. Si bien es cierto que por un lado tenemos a la realidad, por el otro lado hay procesos de generalización. De repente pensamos, es que todos los ingleses son muy puntuales. Y la verdad es que yo sí conozco algunos ingleses y son verdaderamente impuntuales, aunque conozco otros ingleses que sí son puntuales. Pero al generalizar las cosas, nosotros cometemos una falla que nos afecta esa posibilidad de lograr que la intención que yo tengo
más la acción que yo realizo me dé el resultado deseado. Y cuando eso no sucede, tengo que revisar si mi intención sigue siendo válida. Entonces necesito un proceso de aprendizaje para saber que si hago esto, pasa esto. Y como esto que pasó no me gustó, entonces necesito modificar no la intención, pero sí la acción, que tiene que ser diferente para buscar el resultado deseado. Y en ese sentido tenemos que analizar muy claramente estos filtros de percepción. Uno, decíamos, es la generalización. Otro es suprimir cosas de lo que sucedió. Si en un momento dado tú llegaras a preguntarle a una persona que presenció un accidente de tránsito y quieres que te platique su versión, va a tener dos elementos. Uno, va a suprimir cosas que sucedieron, pero que para él no fueron importantes. Y que por lo tanto no las registró dentro de su película que te va a platicar a ti. Y por otro lado es muy probable que también haga alguna distorsión si dentro de las personas involucradas en ese choque, a alguna de ellas sintió más simpatía hacia ella, pues va a distorsionar la escena para platicarle de una manera diferente. Y esto, que son con ejemplos de la vida real, ¿cómo aplica a las ventas? Bueno, pues aplica precisamente a las ventas porque nosotros necesitamos identificar cuándo en un momento dado nuestro prospecto o cliente está generalizando algo. Es que pues todos dicen lo mismo, todos me ofrecen que me van a dar calidad, todos, ¿sí? ¿Y qué necesitamos hacer? Pues buscar la distinción o el distingo que nos permita hacer que nuestro producto o servicio no lo incluya dentro de esa generalización, sino que precisamente lo identifique como algo diferente y mejor que lo de los demás. A lo mejor también elimina cosas de lo que nosotros le estamos diciendo o las distorsiona. En cualquiera de esos tres casos necesitamos dominar la programación neurolingüística, es decir, saber si la persona es visual, es auditiva o es kinestésica, si en un momento dado le voy a plantear las cosas más en el campo de lo visual o más en el campo de lo auditivo o más en el de lo kinestésico y cómo eliminar esos filtros de percepción. Importante, la programación neurolingüística. Otro de los aspectos muy desarrollados actualmente es la creatividad. Desafortunadamente, cuando hemos manejado talleres de creatividad, una de las primeras preguntas que yo les hago es, ¿y de la persona o de las personas que están en este auditorio, quiénes se consideran creativos? Y algunas manos se levantan, pero muchos no consideran que son creativos. Y sin embargo, la creatividad está en la esencia de cada uno de nosotros. Y además, la creatividad se puede aprender. Por eso hablábamos de pues, dos dioses griegos, ¿no? Apolineo y Dionisio. El primero, muy formal, muy establecido, las cosas por el manual, como deben de hacerse las cosas. Y Dionisio, que en otros casos, en otras culturas les llaman Baco, pues realmente ya se imaginarán que Baco, el dios del vino, pues no es tan rígido ni tan cuadrado como Apolinio, sino que tiene una serie de flexibilidades que le permiten buscar elementos diferentes para problemáticas similares. Entonces está muy metido en lo que es ese pensamiento lateral. Quizá uno de los principales autores desde ese punto de vista es Edouard de Bono. Edouard de Bono es un gurú de la creatividad y es el que ha logrado, así como Cantinflas permitió
o logró que la Real Academia de la Lengua planteara o manejara o aceptara como un vocablo válido el cantinflismo, en el sentido de hablar mucho y no decir nada, pues en este caso Eduard de Bono logró con la creatividad que el concepto de pensamiento lateral se aceptara como un símil o un equivalente a la creatividad. Y entonces, ¿qué necesitamos buscar? Necesitamos buscar cosas nuevas, diferentes, pero útiles, de tal suerte que nosotros podamos buscar esos elementos creativos que nos permitan de una o de otra manera el ofrecer a nuestros clientes una forma diferente, una forma novedosa de utilizar nuestros productos o nuestros servicios. Esto del tener competencia en creatividad también es una pieza clave del vendedor actual. Debe de ser creativo. Y ser creativo implica siempre ver con miradas diferentes. Por ejemplo, hay una persona que desarrolló ladrillos pero de plástico, muy similares a los Lego, en Toluca. Y esta persona actualmente está ya construyendo casas a base de ese tipo de ladrillos, que son muy flexibles, que son muy ligeros, y por otro lado que también permiten que la parte de adentro de las casas sea diferente a la temperatura que está en la parte de afuera. Entonces, ¿cómo lo logró? Pues lo logró precisamente porque vio a su niña que quería, le pedía que por favor le hiciera unos muebles para su recámara. Y él se le ocurrió empezar a hacer esos muebles con pequeños, como piezas de dominó, pero un poquito más grandes. Y como esos pequeños ladrillitos los fue uniendo y finalmente construyó ese tocador para su niña. Y a partir de allí brincó la idea hacia ahí, bueno, ¿y por qué esto no lo podemos hacer para un tejado de una casa, para una pared de una casa? Y empezó a trabajar en eso, y esa mirada de niño que en un momento dado se tiene para poder en un momento dado también lograr cosas diferentes y mejores, se lo dio esa posibilidad. Entonces hay que mirar las cosas como niños, sí, pero también poderlas mirar como una gente que está haciendo estrategias, por ejemplo, o como una mente científica, o como una mente desde el punto de vista de diversión o de humorismo. De tal manera que, por ahí decían, pues el humorismo también es pensamiento paralelo. Nosotros suponemos que uno llamado chiste, como nosotros lo denominamos, sea de tal manera que tenga un final similar a lo que nos está planteando. Como la persona que llega con el médico y le dice, oiga doctor, ¿y me puedo bañar con diarrea? Y el doctor le dice, pues si le alcanza, ¿no? O sea, nos cambia de planteamiento de uno hacia un asunto paralelo. Pero también hay que saber, como otro de los factores muy importantes, es tener habilidades como coach, no solamente como coach de mis colaboradores, sino también influyendo a mis clientes, de tal manera de hacerles preguntas poderosas. Y aquí tenemos un pequeño gráfico que nos acaba de desaparecer, pero que en un momento dado lo que nos plantea es, hay que tomar en cuenta tres elementos o tres variables y una suposición. Primero, la suposición tiene que ser válida, es decir, que la pregunta que yo haga, tengo que tener la seguridad
que le es interesante o importante a la persona que me está recibiendo esa pregunta. En este caso, vendedor con cliente, tengo que partir del supuesto que la pregunta que le voy a hacer al cliente no le va a molestar, sí le va a permitir que nos diga qué es lo que en un momento dado piensa o requiere, y que en un momento dado también esta pregunta es totalmente válida o pertinente para lo que estamos haciendo. Y tiene, decíamos, tres variables. La primera es la estructura. Yo puedo preguntar el quién y el cuándo, el dónde, el qué, pero esa pregunta no es tan poderosa como preguntar un para qué. Los quiénes y los cuándos lo que nos dan son referencia, bueno, quién estaba, cuándo fue, en dónde estabas, qué hacías. Pero si tú le preguntas, bueno, ¿y para qué necesitas esto? ¿O para qué planteas este tipo de situación? Es mucho más poderosa estructuralmente hablando en la medida en que yo pregunte los para qué. Aquí vale la pena hacer una aclaración. Aquí vale la pena hacer esta aclaración. Cuando vamos buscando el por qué, hay que tener mucho cuidado en cómo lo preguntamos. Porque puede suceder que al hacer una pregunta de ¿y por qué haces esto? Pues porque me pega la gana. O sea, puedes generar una reacción inadecuada al hacer esa pregunta, así es que hay que tener mucho cuidado. Mejor preguntar los cómo, los quiénes, no verías una posibilidad diferente si lo haces así, etcétera. De tal suerte que en esta parte estructural nuestra pregunta sea siempre poderosa o siempre provocativa. El otro de los elementos es el alcance. O sea, puede ser un alcance individual o grupal o empresarial o nacional o inclusive universal. En la medida en que tenga un mayor alcance, siempre y cuando en el supuesto válido la persona con que interactúes esté interesado en ese nivel de alcance, se va a hacer más poderoso. Pero si yo estoy interesado nada más en mí como individuo o en mi grupo, la pregunta la debes de establecer en función al mayor alcance, que sería el grupal, para los intereses de esa persona. Si te vas al universal, pues no le va a interesar. Ya tu supuesto de que es una pregunta interesante se va a perder. Y por el otro lado, el significado que tiene que ver. Todos, como vendedores, sabemos que lo que tiene que desprenderse la persona son de sus recursos para obtener nuestros bienes y servicios. Pero esos recursos no se otorgan de manera gratuita, siempre están basados en las creencias de la persona. ¿Sí? Por ejemplo, si yo de repente encuentro a una persona que colabora conmigo y que no está entregando todos sus recursos, todas sus capacidades al trabajo, pues puedo cuestionarle el por qué, como decíamos, aunque puede reaccionarnos el por qué quiero. Pero si yo le indago acerca de sus creencias, quizá lo que me conteste es, bueno, es que yo trabajo así porque tú siento que haces como que me pagas y yo hago como que trabajo. Y entonces está basando su creencia, es decir, está basando su entrega de sus recursos en su creencia, pues necesito trabajar en las creencias de la persona para poder modificar los recursos. Y las creencias son el que cree que tus elementos son de calidad o no, tus productos o servicios funcionan, etc. Para llegarnos al nivel de identidad, identidad es el yo soy así. A mí me gusta que me hablen con la verdad, que haya honestidad, que tu producto se haga lo que dice que hago, etcétera, ¿sí? O sea, ahí va buscando desde ese punto de vista. Con la espiritualidad, pues ya no te metas porque no es materia de este proceso de ventas. Pero imagina si no es poderosa una pregunta cuando te dicen, ¿y cómo quieres que Dios te ayude?
si con esta pobre limosna que le das, pues no lo vas a mover a que te auxilie, a que te funcione, ¿sí? ¿Qué le estamos diciendo? Bueno, pues le estamos hablando de esquemas universales, en este caso hasta de espiritualidad. Y sí son preguntas poderosas, pero quizás son preguntas que lleguen a la agresión. Ten cuidado, pero busca cómo hacer tus preguntas poderosas. Y finalmente, tu competencia que tienes que desarrollar también es la capacidad de negociación. Pero sí quiero que recuerdes que el mejor negociador es el que puede lograr por medio del diálogo acuerdos y compromisos, pero para beneficio de ambos. ¿Y qué es beneficio de ambos? Pues muchas veces te va a tocar negociar con el departamento de complicación de ventas de tu propia empresa. Y el mejor negociador es aquel que es capaz de negociar en esas bases de ganar, ganar al interior de su empresa. Porque hay algunas veces que las políticas de la empresa o los procedimientos de la empresa no empatan al 100% con los que desean obtener tus clientes. De esa manera puedes obtener una relación ganadora, de tal manera que sea esta última competencia de las que estamos hablando, que la puedas llevar a la práctica como un buen negociador. Yo te agradezco tu atención y pues quedo a tus órdenes a través de las preguntas que hayan venido formulando a través de esta presentación. Muchas gracias, Gracias. Jorge Urrea, por su interesante exposición. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, ya tenemos algunas y nos dicen, en una primera reunión con un cliente potencial, ¿cómo sería posible identificar qué tipo de comprador es? ¿Cómo saber si es kinestésico, visual, etcétera? Bien, se puede saber perfectamente a través de sus ademanes. Normalmente una persona visual te va a hablar con predicados que se llaman, o sea, con palabras que tienen que ver con la vista. Oye, lo veo claro. Qué luminoso está esto. Está muy nublado este día. Mira la contaminación. En cambio, un auditivo te va a decir, pues escucha mis razones. Es que ponme atención a lo que digo. Es que me gustaría que otros me oyeran. Es que cuando le dije, es que qué hermosa música está en tu sonido ambiental. Y el kinestésico es aquella persona que normalmente te ofrece la mano, te da un abrazo, se acerca a ti y tiene una mayor presencia, digamos, contigo desde el punto de vista de cercanía. En su vestimenta también el visual es muy arreglado porque le gusta verse bien. En cambio el auditivo no le preocupa tanto. Y mucho menos al kinestésico, el consentirse a gusto es más que suficiente. Entonces también por la vestimenta puedes identificar esos elementos. Muchas gracias. Y la siguiente nos dice, con respecto al tema de comunicación, ¿cree necesario que las personas a cargo de la empresa deban especificar instrucciones para no dar por hecho y evitar disminuir fallos de comunicación? Siempre y cuando no se convierta en un memorandicidio, ¿no? O sea, que estemos tratando de buscar a través de las soluciones procedimentales aquellas que son solucionables a través de las actitudes. O sea, sí es bueno tener siempre un proceso bien definido, un titular del proceso, un procedimiento bien establecido, pero también una actitud siempre positiva. Por eso, últimamente se ha venido a desarrollar todo este concepto de liderazgo positivo. O sea, buscar fortalezas, buscar actitudes, de tal manera que sean las que nos ayuden a no tener que estar tan estructurados como pudiera ser en un procedimiento o en una formalidad. A nivel de anécdota, hoy por la mañana pasé a adquirir un boleto
de autobús para mi pareja que tiene que ir a una ciudad de Oaxaca y llevaba yo una copia de su credencial del INSEE. No me vendieron el boleto porque la política es que no pueden vender el boleto si no llevas la credencial original. Y yo les decía, está bien que la solicites al iniciar el viaje, al ingresar al autobús, pero no para vendérmela. Pues, ¿qué crees? Que no me la vendieron, porque así dice su procedimiento. Entonces, no exageren en la parte de procedimental y sí desarrollen mucho la actitud positiva. Muchas gracias. Y bueno, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo vendo a un equipo de personas, no solo a una persona? ¿Cómo es el caso de ventas a grandes empresas donde un equipo decide? Bueno, allí se complica un poco más porque tienes que atender a todos los de la audiencia. Es decir, tienes que hablarles en sus 3 idiomas. Oye, miren qué excelente producto estoy planteando. Siéntanlo como piensan que lo pueden experimentar para el kinestésico y de qué manera lo escuchan o lo dejan de escuchar, porque a lo mejor la característica esencial, si a mí me tratas de vender, por ejemplo, un aire acondicionado, hijo, me harías muy feliz que no sonara, que no hiciera ruido, pero también que disfrutara yo de la temperatura. En este caso está el auditivo planteando el que no tenga ruidos, el sensorial que sea un esquema muy agradable y el otro, pues sí, pero que tampoco sea una defecio, ¿no? O sea, que se vea bien como los mini splits. Entonces, tienes que buscar siempre esos 3 elementos y en tu discurso, que debes de prepararlo de manera previa, tomar en cuenta que estás dirigiéndote a esos 3 tipos de persona y que en un momento dado también tienen diferentes actitudes. Muchas gracias. Y nos dice la siguiente, ¿cuál es el tipo de personalidad más adecuado del vendedor para llegar mejor a los clientes corporativos? Bueno, ahí nos estaríamos metiendo un poquito en las teorías de personalidad. A mí me agrada mucho la orientación que no es científica, pero que es muy pragmática, del eneagrama. Hay gentes que buscan el perfeccionismo, que diríamos que son los 1, los 2 que buscan ayudar a los demás, los 3 que buscan el logro, los 4 que son muy artísticos, los 5 son observadores, los 6 son muy leales, los 7 optimistas, los 8 son los líderes y los 9 los que quieren estar en paz. ¿Cuál sugiero yo? Pues una persona que esté muy dedicada a ayudar a otros, porque finalmente las ventas es un servicio, que sería un tipo 2, un ayudador, pero con lo que se denominan las alas, o sea, hacia la derecha tendría que logre cosas, un ayudador que logre cosas y que no pierda tampoco su grado de o su búsqueda de la perfección. Entonces, sí, esencialmente ayudador con una ala de logrador y la otra de perfeccionista. Muchas gracias. La siguiente nos dice, ¿cómo aplicar herramientas en una realidad actual en la que para los responsables de las áreas de ventas importa más el resultado y no la técnica que lamentablemente impacta al cliente? Bueno, en realidad eso es algo que te vas a encontrar en la vida siempre, ¿eh? La gente lo que busca son resultados, no busca los procesos. O sea, si tú puedes hacer algo muy bonito, muy bien, muy adecuado, muy por el procedimiento, muy llevando la técnica, pero finalmente el resultado no funcionó, eso no te va a ser satisfactorio ni para mí, ni para ti, ni para tus jefes, ni para las áreas, ni nada de eso. ¿Por qué? Porque en un momento dado decíamos, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es yo tengo una intención, mi intención es vender y hago una acción, es una acción basada en un conjunto de técnicas y tengo un resultado.
Y el resultado es, no vendí. ¿Qué necesito hacer? Bueno, pues necesito volver a revisar. ¿La intención es correcta? Pues yo creo que sí, porque sigo teniendo la intención de vender. Pero la acción que realicé no produjo el resultado que yo estimaba, que yo quería. Entonces, ¿qué necesito hacer? Modificar esa acción, cambiar de técnica, buscar una forma distinta, meterle creatividad, etcétera. Y nuevamente intentar el resultado positivo que tú deseabas. Si lo encuentras, excelente. ¿Por qué? Porque el aprendizaje siempre es, si yo hago algo, si yo hago esto, pasa esto. Si lo que pasó no me gusta, pues tengo que cambiar lo que hago, pero siempre con base en la intención. Intención, acción, resultado. Resultado no adecuado, nueva acción, nuevo resultado, hasta que lo logres. Pero sí, todo el mundo te va a pedir resultados. Muchas gracias. Vamos para la última pregunta y nos dice, ¿cómo hacer una negociación efectiva cuando el cliente cree que todo se hace por arte de magia? Bueno, estamos otra vez basados en las creencias, ¿no? Y necesitas romper la creencia. ¿Cómo rompes una creencia? Pues la creencia se rompe precisamente en el nivel más profundo de donde se ha generado. Decía Einstein, nunca pueda resolver un problema tratando de resolverlo en el mismo nivel en que se generó. Aquí el problema es, el señor no quiere, o la persona o el grupo no quiere entregar sus recursos a cambio de tus servicios o de tus productos. Ese es el hecho, es un comportamiento. Pero ese comportamiento, ya te dijo, está basado en una creencia. Y esa creencia es que pues todo es mágico. ¿Cómo rompo esa creencia? Me voy a pelear en que es mágico, no es mágico. Es mágico, no es mágico. Es mágico, no es mágico. Nunca vas a terminar. Tienes que invocar a un nivel más profundo. Y el nivel más profundo es el de la identidad. Y la identidad es el yo soy o tú eres. Efectivamente, lo que tú me estás pidiendo es algo que tú deseas. Yo quiero de manera libre expresarte que no soy mago, que no tengo esas características, que no puedo atender en ese tiempo o con ese costo lo que tú me estás pidiendo. Yo quisiera que tú, en tu verdadera versión de tu yo interno, me analices desde el punto de vista de lo que es factible dar o no dar dentro de esta relación. Y no pretender el seguir en lo mismo de que es que él cree que es mágico, pues yo creo que no. Y sí, sino busca siempre elementos de identidad. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos nuevamente al ingeniero Jorge Urrea por su valiosa participación y a cada uno de los asistentes por su atención a esta conferencia. Esperamos haya sido de su especial interés para todos ustedes. La conferencia y grabación de esta se les hará llegar a su correo en un par de días. Los invitamos a estar pendientes de nuestros próximos eventos. Muchas gracias y buenas tardes.